Hola, este es un comentario acerca del último capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Este capítulo se llama La Declaración de Alicia. En el anterior capítulo se habían quedado de que el nombre de Alicia había sido nombrado para que sea el último testigo en el juicio que se estaba llevando a cabo. Y en este momento este capítulo comienza con Alicia diciendo que está aquí. Ella se levanta para ir al estrado, por así decirlo, pero se había olvidado que había crecido, entonces al levantarse hace que todos los jurados se cayeran. Esto le hace recordar aquella vez en donde ella había botado una pecera, y como instinto lo primero que hace es tratar de levantar a todos los jueces deprisa, o si no cree que se van a morir, así como la vez que le había pasado con los peces en la pecera. El rey dice que no se puede continuar el juicio hasta que todos ocupen sus puestos, mirándole a Alicia con una mirada acusadora. Alicia comienza a poner a todos de manera muy rápida, a tal punto de que a la lagartija Bill se la pone cabeza abajo. Alicia piensa que esto a la final da igual, ya que el Bill, como no tenía una tiza y estaba fingiendo que estaba anotando con su dedo, da igual que ocurra si él está de pie o de cabeza, ya que él simplemente está fingiendo y no afectaría para nada al juicio. El rey en ese momento ya comienza a hacer la interrogación a Alicia y le pregunta qué sabes acerca del asunto del robo de las tartas, a lo que Alicia responde que nada. El juez dice que esto es muy importante o muy poco importante, querrá decir, le reclama el conejo. Su majestad quisiera decir capaz un poco importante, y el rey se queda pensando de manera muy silenciosa, en donde comienza a intercalar las palabras poco importante, no importante, importante, para ver cuál suena mejor. Una parte del jurado escribe que era poco importante y otra parte del jurado escribe que era importante. Y a Alicia a todo esto le parece que es menos importante y que no tiene nada de importancia. En ese momento el rey está escribiendo algo en un pergamino, en un libro que tiene de notas, y era algo para decir que existe la regla número 42, que cualquier persona que mida más de una milla, tiene que salir de la sala. A lo que Alicia dice que eso son tonterías, ya que ella no mide ni siquiera una milla, y la reina dice que mide en realidad casi 2 millas. Igual, Alicia dice que no planea salir de aquí, ya que es una regla inventada. El rey dice que es mentira, ya que es la regla más vieja de todas las reglas, a lo que Alicia le responde entonces debería ser la primera, utilizando un poco la lógica, ya que el 1 va antes que el 42. Y el juez en ese momento se sonroja, y se molesta también, tanto que dice que ya se debe de dictar el veredicto, pero el conejo le vuelve a interrumpir diciendo que faltan muchas pruebas. De hecho, el conejo había encontrado un papel. En este papel se piensa que fue escrito por el prisionero y que fue escrito para alguien, y el rey responde que obviamente fue escrito para alguien, ya que encontrar cartas que fueron escritas a nadie es poco habitual y es muy extraño. El, el conejo vuelve a resaltar el hecho de que no tiene destinatario, más que una carta es una serie de versos, y uno de los jurados pregunta si tiene la letra del acusado, a lo que el conejo responde que no. El rey dice que eso es prueba de su culpabilidad, ya que capaz imitó la letra de otra persona. La sota dice que no ha escrito el papel, ya que ni siquiera se puede probar porque no está presente su firma o su nombre. Y el rey dice que eso es incluso más prueba de su culpabilidad, ya que lo escribió con mala intención, o si no hubiera firmado con su nombre, como lo hace una persona honrada. Y en este momento todos los jurados comienzan a aplaudir, ya que es la primera vez que el juez o que el rey dice algo inteligente. La reina dice que, de nuevo, que esto es su prueba de culpabilidad, y Alicia dice que no, que para nada. El rey entonces dice que ni siquiera saben que está escrito en la carta, y el rey dice entonces leámosla, a lo que el conejo le pregunta por dónde empiezo, y el rey dice que empiece con el principio y al final termine. Esto es decir algo obvio, y de hecho me recordó al papel de la filosofía, ya que muchos han creído que el papel de la filosofía es decir de manera explícita lo que era un conocimiento de manera implícita. Y por eso muchas veces el aporte del filósofo no es, por así decirlo, bien visto o bien apreciado, ya que todo su conocimiento resulta en decir cosas obvias, cosas que todo el mundo conocía, pero nadie las había formulado de esa misma manera. Entonces ahí está el mérito, en volver lo implícito en explícito. Tanto es así que hay algunos principios dentro de la filosofía, y uno de esos principios es el principio de identidad, que dice básicamente que A es igual a A, es decir, que todo tiene una identidad consigo mismo.
Y esto es muy obvio, o sea, cuando tú dices A es igual a A, no estás aportando nueva información del mundo. Literalmente no estás haciendo nada más que volver un conocimiento que estaba explícito en un conocimiento implícito. Pero lo curioso es que todos estos principios son las que se basan todas nuestras aseveraciones acerca del mundo. Si nosotros no tuviéramos estos principios, si no reconociéramos los cuatro principios básicos de la filosofía, no podríamos decir nada acerca del mundo, o todo lo que diríamos sería como un tipo de cosas sin sentido o simplemente, como decían en la Edad Media, pedos vocales, que no hacen referencia a la realidad. Y hablando de cosas sin sentido, aquí el poema en realidad parece que fuera una cosa sin sentido. Si ustedes lo leen, como que sí tiene una estructura de nuevo gramatical, pero en realidad no se sabe muy bien cómo interpretar. Tanto es así que el juez, bueno, el rey, toma cada una de las partes del poema a su conveniencia para poder explicarlo. Y llega incluso a una parte en donde simplemente cuando no puede explicarlo, da la resolución de que es un juego de palabras y con eso se da por satisfecho, pero Alicia vuelve a recalcar en el hecho de que posiblemente no tenga una interpretación. Y el juez entonces dice que si no tiene una interpretación, entonces ¿para qué buscarla? Cosa que a mí se me hace un argumento bastante interesante. Pero aquí se podría ir un poco a la teoría de interpretación, a una teoría hermenéutica de cómo interpretar las cosas. Y lo que está haciendo el rey es tratar de acudir a la vida del autor para poder explicar la obra. Esto en realidad se ha hecho mucho. De hecho, muchas intérpretes hacen este tipo de cosas para poder explicar lo que está sucediendo acerca de la obra. Y normalmente sí suele ser bueno porque hay algunos autores que suelen literalmente autorreplicarse en la obra, automostrarse en la obra, y esto puede dar una gran función para saber qué está diciendo la obra. Pero en realidad la intención del autor para nosotros siempre es vedado, siempre es algo que nosotros vamos a desconocer. Nunca vamos a saber cuál era la verdadera intención del autor. Y es más, muchas veces el autor tiene una intención y hace completamente otra locura y eso termina siendo la obra artística que la resalta más que la intención que tenía. Esto es específico de Don Quijote. Muchos dicen que Cervantes era un genio, pero en realidad hay una forma de interpretar que literalmente Don Quijote, o sea, la obra Don Quijote es la genialidad y por ende hace que Cervantes sea el genio, pero no es al revés, no es que Cervantes primero sea un genio y después escribe Don Quijote, sino que el hecho de escribir Don Quijote lo hace un genio. Primero viene la obra y después viene el autor. Entonces, aquí literalmente hay un debate, hay otra forma de interpretar las obras que básicamente dice que nosotros deberíamos matar al autor, no poner atención y reconocer que la interpretación del autor es igual de válida que la interpretación de cualquier otra persona que está disfrutando acerca de la obra, que no tiene ningún peso jerárquico decir lo que estaba diciendo el autor. La interpretación del autor, incluso cuando se dice de manera explícita y él dice que quería hacer eso con esa intención, vale igual que cualquier otra interpretación que nosotros le podamos dar. Yo soy partidario de ese tipo de interpretación. Yo soy partidario del sentido de Humberto Eco, en donde decía que hay infinitas interpretaciones de una obra y todas son válidas, pero no todas son posibles, ya que no se puede interpretar la Divina Comedia como si fuera un libro de recetas para hacer un huevo frito. Ese creo que era el ejemplo que ponía Humberto Eco. Bueno, siguiendo con esto, la reina, bueno, ya se ha llegado a la conclusión de que supuestamente la sota de rey es culpable, a pesar de que se han hecho este tipo de cosas que es interpretar como se les da la gana. De hecho, hasta un juicio se podía interpretar como si fuera, o sea, sí, a un juicio se podía interpretar como si fuera una interpretación de los actos y de los sucesos. Incluso los jueces, cuando están leyendo las leyes y cuando ponen el veredicto, son intérpretes del libro, de la obra, de las leyes. Entonces, al parecer todos somos intérpretes. Aquí, esto me recordó de hecho a la película de Anatomía de una caída, en donde básicamente ocurre esto, la película se basa acerca de un juicio y de interpretar unos actos que ocurrieron para que se lleve a cabo el proceso del juicio. Y a pesar de que, por así decirlo, haya una verdad, esa verdad no solamente tiene que ser verdadera, sino que tiene que ser verosímil. Las personas tienen que creer lo que tú estás diciendo acerca de las cosas que hiciste, o sea, tienen que creer tu testimonio, tienen que creer tu coartada. No solamente hace falta que seas honesto y digas la verdad, sino que sea totalmente creíble. Y esto me recordó también a la poética de Aristóteles, que él decía eso, que una parte de las historias no solamente tienen que ser verdaderas, sino que tienen que ser verosímiles. Y por eso ocurre toda la tragedia de la película Anatomía de una caída, ya que ella está diciendo la verdad, o así es como yo la interpreto, ella está diciendo su verdad, pero
la mayoría de jurados y los jueces no la creen. Entonces la tarea alrededor de toda la película es hacer y demostrar que su verdad es verosímil y creíble, hasta tal punto en donde no, hasta que literalmente se disminuya la posibilidad de que ella haya cometido el crimen. Pero bueno, en este momento la reina dice que se haga la sentencia primero y después el veredicto, porque el rey ya había dicho que se haga el veredicto como por 20ª vez ese día. Literalmente el número 20 está presente cuando lees el libro. Y Alicia dice que esas son tonterías, que cómo va a venir primero la sentencia y después el veredicto. Así no son las reglas del juicio. De nuevo, el papel de seguir los protocolos, incluso la reina está supeditada a ese deber de seguir los protocolos y su poder se queda supeditado a eso. En ese momento Alicia está peleando con la reina y regresa a la estatura normal. La reina le dice que le corten la cabeza, pero nadie le hace caso porque Alicia en ese momento aún era grande. Y Alicia comienza a decir que nadie le va a hacer caso si solamente son una carta de barajas y que no debería tener miedo. Pero como está haciéndose más pequeña mientras dice esas palabras, aquí las cartas ya se le lanzan. Ella reacciona como una mezcla de miedo y enfado. Y finalmente se despierta del sueño de el mundo de las maravillas. Aquí, ya después de despertarse, comienza a contarle todo lo que sucedió a su hermana, de lo que se acuerda, todas las aventuras que hemos estado leyendo. Literal, esto dice, las aventuras que hemos estado leyendo. O sea, a mí me vuela la cabeza como eh, ya hay una ruptura de la cuarta pared en todo este tipo de cosas. O sea, primero se había dicho en un capítulo donde todas estas cosas que le estaban sucediendo a Alicia le recuerdan un cuento y que ella cuando se despierte o cuando esté grande ella va a escribir el cuento y todo ese tipo de cosas. Y ahora a nosotros, se nos hace referencia a nosotros en la propia lectura, rompiendo la cuarta pared, diciendo que nosotros estamos leyendo esto. Este tipo de cosas de tipo Deadpool, en la cultura popular creo que es lo más conocido de romper la cuarta pared. Luego, eh, bueno, nosotros, algo que había notado es que nosotros al leer estamos haciendo realidad los sueños de Alicia. Eso es otra forma de interpretar las obras, que nosotros literalmente cada vez que lo hacemos de manera activa, que estamos leyendo de manera activa, nosotros estamos trayendo al presente, o actualizando o haciendo realidad todas aquellas cosas que nosotros estamos leyendo. Alicia se levanta, se va y después la hermana se queda como que pensativa acerca de lo que le contó. La hermana se duerme y comienza a soñar primero con Alicia y también con todos aquellos personajes del mundo de las maravillas. Comienza a soñar con el conejo blanco como si estuviera pasando por las hierbas, con el ratón que estaba en el estanque en el capítulo 2, con el lirón, la liebre de marzo y el sombrerero como si estuviera escuchando el tintineo de las tazas de té, de ese té interminable. La reina, el grito de la reina diciendo que corten la cabeza, los sonidos los graznidos, del grifo, la duquesa y el cerdo escuchando como si estuvieran estornudando y aquellos platos que están siendo lanzados hacia ellos, la tiza de la lagartija, los aplausos del conejillo de India y finalmente el llanto de la tortuga falsa. La hermana sabe que cuando despierte va a poder regresar a la aburrida realidad y en ese momento también se comienza a imaginar el futuro de Alicia. Sabe que ella cuando crezca aún va a seguir teniendo el corazón de su infancia y que va a hacer felices a aquellos niños que se acerquen a ella mientras les cuenta la misma historia que le ha contado ella acerca de sus sueños y así podrá recordar aquellos felices días de verano. Y así acaba esta obra de Alicia en el País de las Maravillas. Una de las cosas que quería mencionar, y fue porque literalmente todo este capítulo, o la mayoría de este capítulo, ocurre acerca de un juicio, me recordó que literalmente las categorías filosóficas o las categorías universales que se utilizan en la filosofía de Aristóteles, se piensa, hay una teoría de que vienen acerca de todas aquellas cosas que eran importantes saber en un juicio. Las categorías de Aristóteles son la sustancia, que básicamente quiere decir el ser, la persona que está siendo acusada, la cantidad, posiblemente haciendo referencia, aquí por ejemplo podríamos poner de ejemplo a las tartas que fueron robadas como cantidad, la cualidad, las características propias de las personas o del objeto o de la víctima, la relación que existen entre ellos. Aquí estoy mencionando cada una de ellas, el lugar en donde ocurrió el acto del crimen, el tiempo en el que ocurre el acto del crimen, la posición, la posesión y la acción y pasión que estuvieron presentes en el momento de cometer el crimen. Y ya, esto es el final.